A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia que durante el año 2019 nos ha acompañado semana a semana a decir las cosas como son. En esta, la última programación del año 2019, tenemos a bien tratar un tema muy especial y es el del cuidado y la preservación de la vida de los animales, es decir, o la oposición al maltrato animal. Para eso nosotros hemos invitado a Verónica Young, que ella es abogada experta en derechos de los animales, y a Gabriel Rivadeneira, que es miembro, él es biólogo, miembro de la fundación Big Mammals Conservation, que es una fundación encargada de preservar la vida de los osos andinos o de los osos de anteojos. Verónica, Gabriel, bienvenidos. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Nuevamente expreso un cordial saludo y nuestro deseo para que el año venidero sea aventuroso, que las expectativas que se trace la audiencia se cumplan, pero sobre todo que el Ecuador vaya un proceso de reconciliación y de paz sobre la base de los hechos dolorosos y lamentables que ocurrieron en el mes de octubre. No puedo iniciar el programa sin alertar a la ciudadanía, al mundo, al Ecuador, de aquello que ha ocurrido en las Islas Galápagos. El 22 de diciembre se produjo un derrame de diésel. Una vez más, las Islas Encantadas, las Islas Galápagos, nuestro archipiélago está siendo afectado y son las autoridades las que deben tomar cuentas al respecto, porque indudablemente este derrame afecta, desequilibra, fractura, algo que para la humanidad es una riqueza de una gran riqueza enorme. Entonces, con este abrebocas, con este antecedente, quisiera yo comenzar a propiciar la conversación de un aspecto clave, porque la Constitución del Estado en el 2008 habla ya de los derechos de la naturaleza, y cuando nos referimos a los derechos de los animales estamos circunscribiendo el contexto a lo que significa los seres vivos, es decir, estamos hablando de seres vivos. Verónica. Muchas gracias, Patricio, César, compañero. Estoy muy agradecida de estar justamente en el día de Navidad aquí para poder conversar con toda la audiencia sobre este tema tan importante que vamos a citar en esta tarde, y es el derecho de los animales. El derecho de los animales, amigos, como ustedes saben, el derecho trata de hacer una conciliación entre todos los elementos de la sociedad. Entonces, los animales, siendo una parte de la sociedad, no se ha tomado en cuenta hasta ahora que son seres que sienten. Y esta es es algo científicamente comprobado ya desde el año 2012, que en la Universidad de Cambridge se hizo un estudio y se hizo una declaración mundial sobre la sintiencia de los animales. Esto nos ha dado la pauta al derecho para que se hagan cambios importantes, porque hasta ahora han sido tomados como cosas. Entonces, de eso se trata el derecho animal, y eso es lo que está pasando en el mundo y en el Ecuador. El medio ambiente está siendo afectado, César lo decía, con un derrame de crudo, la vida de los animales está en peligro, y supongo que la vida de los ojos de anteojos, que un oso de anteojos o oso andino apareció casi en la Plaza Grande. Gabriel. Correcto, sí, el oso andino, mal llamado oso de anteojos porque no todos tienen el antifaz, apareció en la parte noroccidental de la provincia de aquí de Quito, justamente en la calle Legarda. Entonces es algo complejo porque obviamente la expansión de la ciudad está teniendo cada vez más interacción con los animales. De hecho, también la fauna urbana tiene aún más interacción con los animales, y eso es un gravísimo problema porque al oso, en este año nomás se mataron osos de
personas asesinaron osos en Imbabura, en Pesillo, los cóndores igual están siendo asesinados, entonces los animales están sufriendo de la intervención humana en los ecosistemas, entonces es un tema importante que debe ser abordado. Frente a esta situación, los animales están siendo afectados. Hay el derecho, y el derecho es sumamente importante, pero también hubo reformas aprobadas al Código Penal Integral, y también esas reformas van a ser o fueron publicadas ya en el registro oficial. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las sanciones de estos? ¿Los animales tienen derechos? ¿Cuáles son los derechos que ellos tienen? ¿Y cómo afecta a la naturaleza y al medio ambiente? ¿O cómo favorece? Justamente esta es la responsabilidad grande que tenemos ahora en el Ecuador, y es que, como todos sabemos, nuestra Constitución del 2008 se constituyó en la pionera en el mundo en declarar que la naturaleza es sujeto de derechos. Sin embargo, nuestras leyes que protegían a los animales no se asemejaban siquiera a los de otros países vecinos nuestros, ¿no? Es decir, las sanciones que había para maltrato, por ejemplo, hasta hace poquito eran máximo por maltrato de 3 a 7 días de privación de la libertad, lo cual no se compadece con lo que en otros países cercanos como Colombia, Perú, etcétera, alcanza hasta los 3 años. Sin embargo, luego de 3 proyectos de ley que fueron presentados en la Asamblea y de 2 discusiones, finalmente ya hay una nueva legislación al respecto de la protección animal que ya contempla sanciones que por lo menos se parecen a las que están ya siendo aplicadas en otros países. Esto forma parte de lo que mundialmente se llama el Animal Turn, y es el cambio que jurídicamente se va dando de los animales que han sido tomados como cosas, como semovientes, etcétera, como mercancías con las que se comercia sin tener en cuenta que son seres que efectivamente sienten, como decía hace un momentito, sino que merecen un trato especial por esta condición de sintiencia. Patricio, cuando nosotros planificábamos este programa, gran parte de la audiencia estaba un poco absorta porque este espacio es un análisis de coyuntura política. Pero claro, la relación o la conexión que existe del tema que nosotros estamos hablando con el análisis de la coyuntura tiene que ver con todo aquello que significa pensar una democracia desde otras características. Y claro, las regulaciones que existen entre el Estado y los seres vivos, para no decir solo Estado y de sociedad, pasa por las normas, por las regulaciones, por la modelación de un sistema educativo y todo lo que significa lograr ciertas reglas de convivencia para que los seres vivos en la sociedad puedan tener las mejores condiciones y la mejor calidad de vida. Antes de iniciar el programa venía yo revisando algunos datos y es alarmante, por ejemplo, cómo en el mundo una de las actividades que genera más lucro en términos de las transnacionales del delito o el crimen organizado, por ejemplo, es el tráfico de animales. Y esta es una locura que debe ser denunciada porque al igual que la droga, al igual que la arma, que la venta ilegal de armas, que la trata, el tráfico de los animales es una actividad que prácticamente ha desequilibrado el medio ambiente en el sentido de la exotización que algunos animales tienen y son vendidos para mercados muy especiales en donde indudablemente está en juego una discusión económica muy potente. Entonces seguramente quienes miran este programa habría que decirles que esta discusión también es política, económica y es social. Y es responsabilidad del Estado además. Entonces, frente a eso y por recomendación del biólogo Gabriel Rivadeneira, nuestro invitado, no vamos a llamar a estos grandes animales ojos de antojo, sino osos andinos. Entonces, estos osos andinos y las fundaciones que ustedes trabajan está circunscrita a una parte de la provincia de Imbabura, fundamentalmente a la población de Pimampiro. En Pimampiro hay una serie de campesinos que viven del trabajo de la tierra y se han quejado permanentemente de que los osos andinos atentan contra sus cultivos, contra sus propiedades y de alguna manera ellos también se defienden de la intervención de los osos andinos en sus cultivos y en su propiedad. Entonces, ¿cómo manejar este tema? Correcto, ahí está nuevamente, como mencionaba César, es un tema político. Porque los osos tienen los espacios destinados supuestamente para el trabajo de ellos en el tema del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o de los ACUS, que ya más bien son generados por los gobiernos autónomos descentralizados. Pero obviamente los osos, la fauna silvestre no sabe de límites, no sabe de barreras, entonces
ingresa a sitios de alta productividad, en este caso cosechas de aguacate, de choclos, y va directamente a la carga calórica que generan estos alimentos. Entonces el oso va, de repente su bosque ha sido destruido y encuentra cultivos de aguacate, se come los aguacates, eventualmente lastima las plantaciones, y obviamente las personas van a buscar la manera de vengarse del oso, de lastimarlo. Entonces nosotros como fundación lo que hemos buscado es justamente integrarnos con el tema político, en este caso con el gobierno provincial de Imbabura, que desarrolló el Consejo Consultivo de Educación Ambiental, educación local. Entonces, de una manera, entender a los animales y llegar a la parte política directamente en las escuelas, entrando directamente en el tema de la parte educación con el MAE, con diferentes organismos, y de esta manera mejorar el tema del entendimiento hacia el animal, y teniendo un tema de que es un vecino incomprendido el oso, y es un vecino que estuvo antes que las personas. Entonces hay que llegar a comprenderlo, y tiene que ser una decisión política la conservación de los animales. Es que él estuvo antes de las personas, vamos a caer que hubo ecuatorianos que estuvimos, dijo alguien, 12.000 años antes. Entonces eso también hay que buscar un equilibrio, porque se dijo que los grupos originarios del Ecuador estuvieron 12.000 años antes. Sí, en realidad el Ecuador existió desde 1830, pero ¿desde cuándo estuvieron los osos andinos en esa área? Realmente hay que buscar el equilibrio, y con el apoyo del Estado, porque si una parte del Estado, como son los gobiernos autónomos descentralizados, colaboran y participan en la educación fundamentalmente para la conservación de los animales, es definitivamente un buen proyecto. Es el proyecto que nosotros planteamos, y como mencionaba Verónica, la pérdida de la biodiversidad es el mayor problema actualmente que enfrenta la humanidad, porque la biodiversidad no se recupera, simplemente desaparece, se extingue. Entonces, para mantener a la biodiversidad, nosotros como fundación y directamente con el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental del Gobierno Provincial de Imbabura, hemos desarrollado propuestas para entender, pero al mismo tiempo que las personas producen, las personas puedan tener la convivencia con el oso. Nosotros no queremos de ninguna manera impedir que las personas tengan un desarrollo, sino tener un desarrollo sustentable, yendo siempre de la mano con una producción responsable, una tenencia responsable del ganado, para poder de esta manera bajar al máximo la interacción gente-fauna, y bajar el conflicto. Y es importante entender que los osos también tienen muchos servicios ecosistémicos completamente. Donde hay oso hay mucha proliferación de semillas, el oso es un gran dispersor, entonces va a aumentar la cantidad de agua, y por lo tanto los riegos se van a mantener. Entonces es importante que las personas entiendan esto, el rol ecosistémico que cumplen los osos. Y yo creo que Patricio, aprovechando la visita, el acompañamiento de dos especialistas en el tema, habría que decir que hay que salir de esta mirada prefabricada, muy típica, simplificada cuando se habla de los animales. Creo que en el mundo se han dado grandes giros en cuanto a lo que significa ponerle a la naturaleza en términos del valor que tiene, de los animales, del valor que tienen. Y claro, la problemática va mucho más allá. Ahora que estamos con una abogada que es Verónica, yo estaba revisando algunas cosas, y por ejemplo, científicamente desde la criminología se ha descubierto algunos hallazgos en donde los perfiles de personas que de alguna manera tienen actos delincuenciales de altísima complejidad iniciaron su niñez con una relación de maltrato a los animales. Es decir, así es un indicador muy poderoso, Verónica. Sí, César, es un problema grande, porque estamos viviendo en una sociedad violenta. Tenemos incidencia altísima en las familias en general, en la sociedad, y lo que tú dices, César, ha sido comprobado. Ya tenemos en Estados Unidos, en el FBI, los estudios que indican que más del 70% de los asesinos en serie iniciaron sus actividades delictivas con animales. Entonces, por esto es importante. Allá, por ejemplo, ya existe lo que están también tratando en la Asamblea sobre hacer este listado de los criminales, o de los que estaban infringiendo a los niños, mujeres y viejitos víctimas. También está pasando, y en Estados Unidos el FBI ya hay una lista que hacen, se coteja también los maltratadores de animales, porque son posibles próximos maltratadores de gente. Como también
hay una relación pedagógica de medicina preventiva, terapéutica, de que muchas de las enfermedades de carácter de salud mental también van acompañadas, por ejemplo, con la relación con los animales. También es una cosa maravillosa en ese sentido. Ahí, por ejemplo, César, nosotros en el programa educativo que desarrollamos, la ecoambulancia, programa consta de 3 módulos y uno de los módulos habla sobre la felicidad y la relación que existe entre la naturaleza y la felicidad. Entonces el módulo es un módulo desarrollado por la Universidad de Bremen, marca que se tiene que regresar a sentirse naturalmente feliz y entenderle a la naturaleza como un ente en el cual yo me puedo relacionar y obtener gozo, dicha, con una flor, con un fruto, con un animal, para poder verme a mí o verse al estudiante o la persona que haga el curso como una persona que es parte de la naturaleza. Y después de entenderse parte de esta felicidad, de entender que si le lastima, también se está lastimando a sí mismo. Entonces este es el concepto de la ecoambulancia que hemos planteado, en la cual el individuo puede tener esta relación con la naturaleza. Pero frente a ese maltrato hay una polémica, por decirlo menos una polémica, entre tradición versus conservación o maltrato. Entonces, el caso de la pelea de gallos, el caso de las corridas de toros, ¿cómo equilibrar, cómo romper? Se rompió, hay una victoria, entre comillas, porque se consiguió una sentencia para obviar una programación de pelea de gallos por las fiestas de Quito. Pero se rompió una tradición, se quejan los galleros, se quejan los aficionados a las peleas de gallos, levantan la voz y levantamos la voz todavía por las corridas de toros. Me incluyo y no puedo negar que yo soy un aficionado práctico a los toros desde mi niñez, pero frente al maltrato y a la tradición, ¿cuál es el punto de equilibrio o no debe haber ese punto de equilibrio? Sí, quiero comenzar citando lo que acabas de decir sobre la naturaleza, y es que el modelo que nosotros hemos venido viviendo es antropocéntrico, es decir, el humano en el medio y todo lo demás que sea como solamente al servicio, y no se toma en cuenta que somos parte y que al hacer daño al otro, que es la naturaleza, también, como tú decías, nos estamos dañando porque somos un tejido de vida, todos somos parte de aquello. Entonces, esto es lo que está sucediendo ahora justamente, y que pasa en el Ecuador y que pasa en todos los países del mundo. Lo que pasó el 4 de diciembre es que presentamos una medida cautelar para suspender las peleas de gallos que estaban organizadas para el 6 de diciembre. La jueza conoció esto, el sustento jurídico fue justamente el artículo 71 de la Constitución, que indica que como la naturaleza es sujeto de derechos, el Estado garantizará el respeto a cada uno de sus elementos, tomando a los animales como uno de sus elementos. Otro de los puntales de la defensa fue la consulta popular del 2011, que como sabemos fue a nivel cantonal, y en el Cantón Quito ganó con el 54% el sí. O sea, sí queremos que se prohíban los espectáculos que tienen como finalidad la muerte del animal. Ese fue el texto de la consulta, y ese fue en su mayoría los quiteños dijimos queremos que se prohíban. Con este fundamento la juez acepta esto, y por primera vez en una sentencia judicial indican taxativamente que se reconoce a los animales como sujetos de derechos. A partir de aquí tendremos ya esta jurisprudencia para próximas ocasiones, lo que sin embargo, y sabíamos que por supuesto iba a pasar, que los aficionados, la tradición, etcétera, por supuesto, cuando se hacen reformas y se hacen cambios sociales de esta magnitud, por supuesto que van a haber resistencias, que es lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, es una cuestión de tiempo, porque ya, como vemos, las generaciones nuevas van viniendo con una idea diferente, con una idea de como más respeto, como más protección, etcétera. Y con todo el respeto y cariño para los aficionados, vamos a ver lo que suceda en el futuro. Yo quisiera, Verónica, Gabriel, Patricio, a la audiencia que nos mira con mucha atención, de la cual recibimos muchos comentarios esta semana, decirles que el tema de los derechos de la naturaleza, de los animales, rebasa una complejidad de cosas que a veces las observamos de forma tan sencilla. Por ejemplo, uno de los fenómenos que se discute ahora con actualidad son las migraciones forzadas y forzosas de muchas especies, producto del cambio climático, de la depredación del humano. Yo creo que en esta tarea del humano, en el sentido de controlar la naturaleza, termina convirtiéndose en el mejor depredador.
Esa es una locura porque la humanidad ahora pone en discusión precisamente un modelo de convivencia distinto, donde los animales, todos somos seres vivos, indudablemente, y debemos hacer una revisión del nivel de depredación que ha tenido la humanidad, que ha provocado el cambio climático, el efecto del gas invernadero, las emisiones de CO2. O sea, es una cosa que tiene que mirarse con más detenimiento. De los defensores de la tradición hay un argumento que me parece fuerte, y es decir que si no se utilizan los toros de lidia, por ejemplo, desaparecería la especie de los toros de lidia. Si no se les utiliza a los gallos de pelea, en pelea de gallos desaparecería una especie, y eso posiblemente es más crítico. Pero la conservación al maltrato animal, con Gabriel conversábamos en algún momento sobre la presencia de un mono que está encerrado en algún lado, que es prácticamente una especie de ser humano y que no puede ser abandonado o regresado a su hábitat normal, porque no se va a adaptar tampoco. Entonces, sobre esos temas, ¿qué se puede decir? O sea, en el tema nuestro, específicamente con los osos, hay un manejo en general. Se necesita tener, aparte de obviamente un tema político, se necesita un tema técnico que acompañe al asunto, porque no es que simplemente se puede conservar a los osos porque sí, o declarar ciertos lugar, hectáreas, como superficie para decir, bueno, aquí están los osos y están bien. Tiene que haber una correcta liberación, tiene que haber un buen manejo para poder liberar a una hembra, por ejemplo, una hembra en celo, que esté con los niveles de hormonas adecuados para poder atraer a otros machos y que no le vayan otros machos a atacar a ella, por ejemplo, por detectarle como una competencia. Todo un tema general. Entonces, con el tema de los animales que están encerrados, también es complejo porque no puede haber liberación. En el caso nuestro, específicamente en la fundación, tenemos en nuestro hospital algunos animales que no pueden ser vueltos a poner en libertad porque simplemente tienen tal vez ya patógenos en su sangre o en su pelaje que podrían tener conflictos con otros, tienen que ser lastimosamente enviados a zoológicos o a lugares santuarios, pero no existen una cantidad tan grande de estos espacios, y también son esfuerzos de conservación que se destinan a estos animales y no a otro lado. Entonces es compleja la situación que usted plantea. Sí, realmente es compleja, y es compleja en la medida también de una situación, y me referiré a la fauna urbana. En Quito especialmente hay miles de perros abandonados. Hay un sector en el Valle de los Chillos que, bajando de la Simón Bolívar por una calle hacia Conocoto, existe cualquier cantidad de perros abandonados, y la gente que sube en ese sector simplemente les da de comer, les atiende, y la multiplicación de esos animales es realmente significativa. ¿Cuál es la solución para esto? Esterilización. Exactamente, sí. Bueno, yo conozco que del municipio ya se hizo una intervención, se llama Princesa Toa, esa callecita que baja a la autopista, y ahí están muchísimos perros. Yo participé en esa ocasión y pudimos hacer una campaña de ponerles collar para saber cuáles tienen dueño y cuáles no. La mayoría tienen dueño, y como no tienen cerramientos, salen a comer porque la gente les da. Entonces es como que se va haciendo un círculo vicioso porque la gente les da, ellos salen, se reproducen, etc. Entonces un poco también nosotros, los que pasamos, tenemos que dejar de darles de comer, aunque nos duele verles que están solitos, etc. Y permitirles que ellos vayan yendo a su casa para comer y se vaya haciendo otra vez del equilibrio. Porque darles de comer es normalizar el asunto, hacer que sea normal que los perros estén ahí. Y hay que tomar en cuenta que estos perros forman jaurías, salen a los páramos, salen a los bosques, y entre estos perros de jaurías de 50 perros ferales matan a cualquier animal. Han matado incluso a ganado, y los ganaderos piensan que son osos, que son cóndores, son otros animales. Entonces hay un conflicto grande entre la fauna urbana y la fauna silvestre. Y todo causado por el ser humano, por el mal manejo. Entonces la educación es clave, la educación y la sanción para mí. De esta manera, en el último programa del año hemos tratado de suavizar con un problema y una preocupación que debe ser de todos los ecuatorianos, el maltrato animal y el maltrato a la naturaleza que estamos viviendo permanentemente. Deseándoles lo mejor en estas Navidades y un venturoso año nuevo, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.